Es imposible. Realmente debemos empezar por buscar los mecanismos reales para que volvamos a vivir, si es que se llama vivir o sobrevivir en estos tiempos. O sea, por ejemplo, estábamos viendo algunas personas el problema de las mascarillas. Bueno, ya incluso organismos como el CDC autorizan el uso de mascarillas de tela. Nada más que tienen que ser por lo menos 2 o 3 pliegues y cada quien podría ir construyendo sus propias mascarillas, porque realmente es un crimen de lesa humanidad lo que está haciendo mucha gente al traficar con los precios de las mascarillas. Entonces, ya se sabe que la mascarilla básicamente es para evitar que nosotros andemos contagiando, porque esta mascarilla que tenemos, la que estoy usando en este momento, a mí no me está protegiendo. Está protegiendo al resto si yo estuviese infectada. Entonces, si hacemos mascarillas de tela, pues van a tener la misma función, pero la gente no sabe. Al principio de la epidemia, yo misma decía, estas mascarillas no sirven. Pero ya está demostrado que si las hacemos 2, 3 capas, entonces funcionan. Entonces, las personas que están escuchando pueden empezar a fabricar sus propias mascarillas, de tal manera que cuando tengan que salir, porque la gente tiene que salir, pueda hacerlo de una forma más protegida. O sea, proteger. Si todos nos protegemos, o sea, si yo evito que el otro se infecte, si todos tuviésemos esa mentalidad, entonces nos protegeríamos unos a otros. ¿Verdad? Entonces es una de las cosas. Renato, una cosa, por ejemplo, digamos, nosotros tenemos casi más de 20 años de estar tratando de que la gente entienda la destrucción de criaderos de zancudo por el dengue, y no lo hemos logrado. Entonces, ¿cómo quiere usted que ahorita, en 20 o 2 meses que tenemos, ¿verdad? 40 días, no sé cuántos días ahorita acá, cambiemos ese chip de las personas? Si tenemos 20 años de estar lidiando con lo del dengue, y usted mira ahorita, ¿verdad?, que está muriendo un gran número de niños por dengue. Se ha incrementado el Entonces, sí, el y la dengue. gente no sigue destruyendo los criaderos, ¿me entiendes? O sea, no siguen eso, no sé entonces cómo cambiar. Yo decía a los psiquiatras, ¿cómo cambiarle el chip a los hondureños? Ah, doctora, ahí estamos entrando a un puntito clave. Un puntito clave. Yo sé que hay millones de hondureños viéndonos en este momento. Hay muchos políticos. ¿Cree usted, y me van a disculpar el término, que es ético? Y ojalá para que tomen conciencia los tomadores de decisión en este país, esos dirigentes políticos, haberse hueviado el pisto del presupuesto traficado del poder y no haber invertido lo suficiente en educación y en salud y estarle exigiendo a la gente que se vuelva inteligente hoy, que estamos cuesta arriba? Ya le digo, yo quedo así como usted y me van a disculpar la expresión, puta, y es que este no entiende que no debe hacer eso. Estarle exigiendo a alguien que se vuelva lógico a esta altura, después de una pobrísima educación, o después de no haber pasado por la escuela, después de haber pasado por la escuela y no tener capacidad de comprensión de la lectura, ¿cree que volver inteligente a huevos al hondureño en este instante, después de años de no haber invertido lo suficiente y con calidad, y querer volver al hondureño inteligente, listo, sabio a esta altura, es ético, doctora? No, primero la anulación de un pensamiento crítico. Quien tiene pensamiento crítico y reflexivo prácticamente es excluido, porque se siente como una amenaza. Y yo creo que el gran problema, después de cacarear demasiado con derechos humanos, es que los derechos esenciales no se tocaron. Salud, educación. Salud, educación es un binomio fundamental por el derecho a la vida. Entonces yo creo que en este momento, toda crisis, en el sentido estricto, no hay que verlo como la negatividad, es la oportunidad de la alternativa, pero de una visión reflexiva, crítica, de pensamiento crítico. Ponernos, como decían los filósofos mismos en la escuela de Frankfurt, el mismo Habermas, colocarnos en el lugar de la otra y del otro. Mientras nosotros estemos en una zona de confort, es difícil ver el sufrimiento de la otra persona. Mire, aquí el tema del amor, la ternura, la sororidad, la solidaridad
han sido términos vacuos, términos vacíos, que han servido como, doy mi cantaleta, consigo votos políticos, etcétera. Pero el asunto es transformar la casa humana. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? Claro, ante esta pandemia, la gente tiene miedo. Y no me vas a decir que el político o el tomador de decisión no tenga miedo y angustia. Pero como tiene cobertura económica, piensa que está haciendo su propio círculo de protección. Pero si tiene ignorancia, por más círculo, por más plata que ponga el contorno, igual va a sucumbir. Entonces yo creo que en este sentido es hoy más que nunca lo que Renato ha señalado. Dejemos esa educación bancaria, esa educación crítica, esa educación de una escolaridad de mediocres y realmente saltemos la palestra a levantar la ciudadanía. Dejemos que la ciudadanía ejerza el derecho sin condenar la protesta, porque la voz de la ciudadanía hay que escucharla. Tú hablabas de las mascarillas y yo me pensaba en ese momento, ¿cuántas mujeres sin empleo podrían tenerlo? Pero ¿y dónde consiguen la tela? ¿Dónde consiguen la máquina? Entonces yo aquí exhorto a Ciudad Mujer, al Infop, no son las maquiladoras, porque son pobres mujeres también esclavizadas. El trabajo de la mujer se ha triplicado, se ha cuatriplicado. Entonces yo creo que busquemos otras alternativas. La academia misma, yo creo que el señor rector está haciendo mucho en este momento, pero los trabajos aislados, los trabajos fragmentados no tienen el impacto que deberían de ser. Y aquí exhorto, y qué bien que este programa de Renato se da, que otros comunicadores sociales también tengan un enfoque crítico. Maribel, tú tocaste un tema que es urgente en el país, información. Yo escucho conductores en la calle, taxistas que uno escucha, no, eso es mentira, eso a mí no me va a pasar, eso se lo están inventando para robar más dinero. Entonces, con esa desinformación, ¿qué estamos agudizando? La muerte, esa muerte benediza, que yo creo, tal vez, no sé ustedes que son las médicas y que están en el día a día y el médico también, ¿cuántas muertes podríamos todavía evitar a la fecha de hoy? Porque es mentira, la gente va a seguir. Claro. Todos y todas nosotros, si nos ponen una escala de 1 a 6 de la observancia estricta al confinamiento, usted tiene que comer, usted tiene que ir al súper, usted tiene que ir al banco, yo lo tengo que hacer también. Pero por lo menos exigir y darle ejemplo, como decía el doctor, mantener la distancia. Porque hay gente que está en angustia. Mire, ¿cómo es posible que en estos países, en estos días, hay choques? O sea, pónganse a pensar, pero no culpabilicemos, es el miedo. Claro, claro. Es que hay una angustia que no se dice, porque nos hemos metido en una coraza de una defensa artificial como supermujeres, como supermanes, no nos va a pasar nada. Y vieron ustedes la intervención. Pero somos frágiles, somos una naturaleza que nos olvidamos que éramos naturaleza y destruimos lo otro como un gran almacén. Almacén robando, almacén con corrupción, almacén tomando en el supermercado víveres sin pensar que el resto lo puede utilizar. Lo más absurdo fue lo del papel higiénico, ¿no? O sea, decir uno piensa, y creo que Renato tiene la razón, ¿qué educación tuvimos para estar en esa forma de sálvese quien pueda? Frente al modelo que propone Jürgen Habermas y otros eticistas, aquí ha sido la ley neodarwiniana. Sálvese el tiburón que se puede comer a los tiburoncitos chiquitos o a los peces totalmente débiles. Y ese es el enfoque con los respiradores o el tema de la UCI. Aquí se salva el que es rentable. Y eso no es concebible en este siglo XXI en ninguna parte del mundo. Pero no olvidemos, estamos con dos tensiones, el humanismo y el materialismo utilitarista. Y en este humanismo, no voy a ir a condenar la parte espiritual, pero los espirituales tienen que tener el vínculo, como decía Russell, la vinculación de la ética y la religión, sin caer en el dogmatismo, sin caer en los fundamentalismos, sin hacer la condena a las personas. Porque no es que le van a decir, lo que estamos viendo es el pecado original, por favor. Yo creo que la ciencia no es absoluta. La ciencia tiene derroteros y lo que está pasando en el mundo ahorita es el reto de la investigación científica y ver la fabilidad que somos seres infalibles,
que no somos superhéroes, que se debe hacer lo que se debe hacer humanamente. Entonces yo sí voy a reiterar lo que dicen las compañeras. Mientras no hay un testeo, como debe ser, mientras no hay un círculo epidemiológico que yo diga, esta gente puede moverse, puede hacer su comercio informal porque no va a morir del virus, va a morirse también de hambre. Y que se tomen decisiones del alto nivel, políticas públicas con el uso de los recursos que existen. Invito a la cooperación internacional, a USAID, a todo el Fondo Global, a todas las instancias tomadoras de decisión. Y también, ¿por qué no pensar en lo que decía Renato? ¿Cuánta plata se ha obtenido de todos estos procesos de corrupción con AOABI que se han obtenido esos fondos? ¿Cuál es el uso de? ¿Cuál es el uso de la tasa de seguridad ante esa avalancha de desempleo? Y creo que Renato acertaba también. ¿Cuál es la función de la Secretaría de Protección Social y de los altos mandos de una designada presidencial que de alguna manera por lo menos están vinculándose con sociedad civil? ¿Qué hacer con retos especiales? Con personas con discapacidad. ¿Cómo les llega la información? Sí he visto el lenguaje de señas, pero no es suficiente. Hay otras discapacidades cognitivas que no se hace con lenguaje de señas. Entonces tal vez aquí exhortar, ¿verdad?, de que los comunicadores, programas como este, incentiven a las universidades a una comunicación mucho más efectiva. Y lo otro, no hay que desaprovechar el momento. Yo sé que ya tiene la respuesta la mayor parte de los hondureños. ¿Cree usted que es ético en las condiciones del país aprovechar la emergencia para enriquecerse? No, es ético. Eso no es más deshumanizar. ¿Cree usted que es ético sobrevalorar precios en las dificultades que tenemos para conseguir dinero y la demanda de insumos que requieren nuestros hospitales? Y que alguien se aproveche de los pocos recursos en una coyuntura como esta. No es ético. ¿Cree usted que es ético utilizar la pandemia como una herramienta político-electoral? Vamos a la pausa y los médicos nos dan sus respuestas inmediatamente después de ella.